Muy buenas tardes, colegas. Junto a Beatriz Bustamante le damos la bienvenida. Mi nombre es Adrián Villegas y vamos a hacer esta webinar con respecto al tema de la gamificación. La vamos a hacer en conjunto. Ya vamos a ver dos herramientas que son distintas para que ustedes tengan diferentes opciones para trabajar. Bien. Antes de comenzar, les comento que esta es una webinar tipo taller, por lo cual nosotros vamos a hacer una breve presentación conceptual. Posteriormente con Beatriz van a trabajar una herramienta y después conmigo van a trabajar otra herramienta, cosa que tengan diversas opciones. Vamos a comenzar inmediatamente y por favor cualquier duda, pregunta, pueden ir activando el micrófono, pueden, ¿verdad?, también dejarla en el chat para que nosotros junto a Beatriz la podamos atender. No sé si antes de comenzar tienen alguna duda, pregunta, consulta. Bien, entonces vamos a compartir la presentación y vamos a ir trabajando. El resultado de aprendizaje que buscamos lograr hoy día es poder desarrollar experiencia de gamificación evaluativa de carácter formativo. O sea, lo que vamos a hacer en realidad tiene la intención de que ustedes más bien al inicio de la clase, al desarrollo o al cierre de esta, tengan algunas estrategias con tecnología para poder invitar al estudiante, por ejemplo, a resolver un breve test o situaciones similares que le permitan a él participar y a ustedes dinamizar la sesión, sobre todo si son sesiones virtuales, aunque las herramientas que vamos a ver son herramientas que sirven para todo entorno. Si ustedes tuvieron el día de ayer, Isaac Aporta, por ejemplo, revisó lo que era Kahoot y Socrative como herramientas más bien tendientes a trabajarlo desde el teléfono. Hoy día vamos a trabajar herramientas que son mixtas, que podemos trabajar del computador o del teléfono. ¿Qué es la gamificación? La gamificación tiene que ver con aplicar mecánicas de juego. No significa necesariamente jugar, ¿ya? A veces uno confunde el concepto de gamificación con juego o ludificación, pero en realidad la ludificación es derechamente jugar, la gamificación es más bien aplicar mecánicas. ¿Cuáles podrían ser estas mecánicas? Ideas como premio-castigo, el tema de los rankings, algunas lógicas de juego, ¿verdad? Pero no es necesariamente jugar. También apuntan a enriquecer el proceso educativo. ¿Ya? Estas experiencias suelen motivar mucho a los estudiantes, como ustedes ven acá, y ese tipo de motivación se suele traducir en compromiso. El estudiante se motiva, pone más atención, tiene más ganas de aprender, ¿verdad? Y eso genera en el fondo un círculo virtuoso. Para que tengamos una referencia de alguna idea de trabajo al respecto, yo les voy a compartir un ejercicio muy simple. Se los voy a compartir acá por el chat para que tengamos alguna referencia, ¿verdad?, de la gamificación. Aquí les voy a compartir lo que yo estoy mirando. Acá. En el link que les acabo de compartir, ustedes tienen un ejemplo de gamificación. Ahí pueden apreciar que se presenta un test tradicional, una pregunta con algún insumo y algunas preguntas, y no tiene el objetivo de evaluar al estudiante, ¿ya?, sino más bien tiene el objetivo de dinamizar, de que participe. ¿Sí? Disculpe, es que el enlace no está, seguramente lo mandó en privado a alguien, porque no se mandó a todos. Correcto. Muchas gracias. Lo mandó inmediatamente. Pero lo están viendo, ¿cierto? Sí, sí. Ahí le mandé el enlace. Ahora sí. Ahí sí. Muchas gracias. Y el objetivo que tiene esto es básicamente dinamizar. Es decir, no está pensado en que yo conozca o sepa los resultados del estudiante. Para eso hay otras herramientas, como justamente Kahoot o Socrative. O cuestionarios de Google, si uno quiere hacer una evaluación más formal. Acá está pensado para que nosotros podamos dialogar, interactuar con el estudiante. Incluso esto podría ser a viva voz. Yo le presento el ejercicio al estudiante y les pregunto, ¿cierto?, qué alternativa es, por qué piensan ellos que es esa, ¿verdad? Y podemos ir reglamentando en general.
no es necesariamente que sea algo autoinstructivo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno va contestando y en este tipo de juego va avanzando. Y si se equivoca, ¿verdad? Aparece toda esa estética de juego, ¿ya? Esto es solamente un ejemplo de lo que es la gamificación, ¿ya? La gamificación en el fondo nos va a permitir, insisto, dinamizar un poco la docencia, hacerla más interactiva, hacer que los estudiantes participen más. Y para eso hoy día vamos a trabajar básicamente dos herramientas que permiten justamente lograr esto. Así que le doy el pase de minuto a mi compañera Beatriz para que ella vea la primera opción. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos, a todas. La primera herramienta que vamos a visualizar o que vamos a trabajar hoy se llama mentimeter.com y se le estoy dejando el enlace en estos momentos. Ay, perdón. Se lo estoy dejando en el chat para que todos puedan ingresar a la página de Mentimeter y podamos ir trabajando. Mentimeter es una herramienta, como les decía el profesor Adrián, que nos permite ir realizando pequeñas evaluaciones, ¿cierto?, durante la clase. ¿Para qué? Para poder ir aclarando conceptos, por ejemplo, para ir destacando los conceptos o los elementos más importantes que nosotros queremos que los estudiantes recuerden. ¿Qué nos permite esta herramienta? Nos permite tener una retroalimentación, un feedback inmediato. Es decir, nosotros, como lo vamos a ver ahora, vamos a poder realizar algunas preguntas, compartimos los enlaces con los estudiantes y los estudiantes rápidamente responden y podemos ver los resultados en tiempo real. Entonces, de este modo, podríamos nosotros, por ejemplo, realizar un inicio de clase o un cierre de clase mucho más activo, ¿ya? Y obviamente este cierre de clase nos va a entregar a nosotros insumos, o este inicio de clase nos va a entregar insumos para que nosotros podamos guiar nuestra actividad, ¿ya? En la página es mentimeter.com. Ustedes van a necesitar crear una cuenta. Lo voy a mejor colocar como ventana incógnito, porque así, no sé si lo están viendo. A ver. Ahí, no, no, es la otra. Espérenme. Voy a compartir esa. Ahí. Cuando ustedes ingresan por primera vez a Mentimeter, van a encontrar esto, entonces ustedes se pueden inscribir, ¿ya? Se pueden inscribir con su cuenta de Google, con cualquier persona con un correo Gmail puede inscribirse o pueden utilizar su Facebook. Si no quisieran hacer eso, podrían también ustedes generarse una cuenta aparte, acordarse con el tema de las contraseñas, ¿cierto? Porque siempre es más complejo. Yo personalmente les sugiero siempre iniciar con una sesión de Google, ¿ya? Entonces colocamos nuestro correo. ¿Cierto? Y colocamos nuestra contraseña. Y entonces, al nosotros asociar con nuestra cuenta Google, ¿cierto? Cuando nosotros ingresemos, simplemente nos va a pedir ingresar con nuestra cuenta Gmail. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros utilizamos, escogemos qué vamos a trabajar. En este caso, vamos a trabajar educación y nos pregunta en qué ámbito, ¿cierto? O el tema de la edad, ¿ya? Y en este caso le voy a poner yo Higher Education, selecciono y le digo, me están preguntando, ¿para qué va a utilizar Mentimeter? Yo le digo para entrenar y educar. Entonces le elijo la opción gratuita, ¿ya?
Mentimeter nos da muchas opciones, ¿cierto? Si después a ustedes les queda gustando mucho y quisieran obtener una versión de pago, no hay ningún problema. Y entonces, Mentimeter aquí, esta es la pantalla principal. Nosotros para crear algo, vamos aquí a nueva presentación. Y aquí vamos a ver todas las opciones que Mentimeter nos entrega. Nosotros podríamos, por ejemplo, crear una pregunta de respuesta múltiple, ¿ya? Y entonces le pedimos a los estudiantes que escojan la respuesta correcta, compartimos después el link y ellos van a escogerla, por ejemplo. Esto simplemente para que ustedes tengan, yo lo voy a hacer y les voy a compartir el enlace para que ustedes vean cómo esto funciona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, coloco la pregunta y coloco las opciones. ¿Sí? Ok, tengo lista mi opción, mi pregunta. Si ustedes se fijan, acá arribita me aparece automáticamente que se ha salvado, ¿ya? O sea, se guarda de manera casi automática. Y entonces comparto, voy a copiar el link y se lo voy a compartir a ustedes en el chat para que ustedes vayan respondiendo. Yo voy a escoger aquí mirar como presentación y entonces, en la medida que ustedes vayan ingresando, si ustedes están visualizando, Adrián, la pantalla, ¿cierto? El gráfico. No, ahora no. Ahí sí. Entonces, de manera automática, yo puedo ir viendo el tema de las respuestas. Por favor, si alguien puede responder erróneamente, sería ideal, porque así también podemos ir viendo cómo va cambiando, ¿ya? Si ustedes se fijan, en la parte inferior me aparecen cuántas personas han respondido y después entonces me va indicando cuántos han respondido de cada una de las alternativas. Entonces yo, por ejemplo, podría utilizar esta herramienta perfectamente para una introducción de clase, una activación de conocimientos previos, ¿cierto? Y podría ir entonces ahí viendo qué conocimientos previos necesito reforzar antes de iniciar, ¿cierto? O para el cierre de clase. Podría hacer 2 o 3 preguntas con esto y después simplemente lo trabajo con los estudiantes y entonces podría ver si es que los conceptos han sido aprendidos de la manera correcta. ¿Ya? Esto es lo que nos entrega Mentimeter. Señorita Beatriz, Sí, dígame. por una consulta. ¿Hay alguna forma de saber quién dio cada respuesta? No para mostrárselas a ellos y exponerlos, pero para uno saber quién dio la respuesta, ¿o Sí, no se mira, puede acá? voy a bajar Ah, los resultados. ya está. Ah, no, no puedo bajar los resultados porque necesito la versión de pago. Déjame la presentación. No, en la versión gratuita no me permite saber exactamente quién responde, ¿ya? Porque además, como ustedes ingresan netamente solo con el código, ¿cierto? No les pide ni que generen nombre, ni usuario, entonces el sistema en realidad no tiene cómo saber el tipo de respuesta, ¿ya? Pero de todas formas esto nos permite tener una visual un poco, y un poco también el tema del anonimato nos sirve para que todos se atrevan a responder, independiente de, con el miedo, quita el miedo esto y si me equivoco todos van a saber mi nombre, o la profesora va a saber que no sé, no importa. Entonces aquí el anonimato también nos permite este elemento, ¿ya? Pero no, en esta herramienta no se puede. Hay otras herramientas que sí nos permiten descargar quienes han participado, ¿ya? Como Pool Everywhere también nos permite hacer esa acción, ¿ya? Bueno, básicamente esto es Mentimeter. Entonces la idea no es generar evaluaciones tan largas,
pero sí nos permite generar nuevos elementos que nos permitan dinamizar las clases, ¿cierto? Incorporar esta gamificación, ¿cierto? Entonces yo le puse aquí una nueva presentación, voy a crear una nueva presentación. Y cuando yo creo una nueva presentación, entonces aquí yo puedo escoger. Si ustedes se fijan, también ahí está la opción de hacer una competición de preguntas, que yo lo puedo hacer, no hay ningún problema, y entonces podría hacer 2 o 3 preguntas y le entrega un puntaje determinado. Entonces, aquí tenemos las distintas opciones, que es la nube de palabras, ¿ya? En escalas, ¿sí? O el ranking, preguntas y respuestas, cuál es tu opinión, ¿cierto? Y los estudiantes pueden poner like. Yo les invito ahora a que ustedes ingresen y generen alguna pregunta. En este caso vamos a generar un quiz competition, ¿ya? Para que, entonces vamos a generar varias preguntas. Si ustedes se fijan aquí, yo puedo ir agregando preguntas, ¿cierto? Para hacerlo, por ejemplo, en un cierre de clase, podría ser unas 5 preguntas y los estudiantes van a responder, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes generen algún elemento aquí. Es súper amigable Mentimeter. En la parte izquierda, entonces, les aparece para colocar las preguntas que ustedes quieran y las opciones. Si necesitan más opciones, pueden colocar aquí a adicionar otra opción. No sé si tienen dudas, consultas respecto de Mentimeter. ¿Cómo van? Profesora, sí, yo tengo una. Dígame. Lo que pasa que ahí, por ejemplo, en esa que usted está haciendo, hay que colocar el visto bueno a la respuesta correcta o se ponen nomás la alternativa. En este caso, como yo elegí que iba a ser un quiz de competición, para que sea un poco más gamificado, aquí sí tendría, perdón, en esta no, en esta sí, ¿sí? Que es otro tipo de pregunta. Y si usted se fija, en esta segunda pregunta no hay respuesta correcta. Ah, ya. Yo cuando adicioné, aquí entonces me pide a mí que seleccione qué tipo de pregunta quiero. Y si selecciono esa, me genera preguntas en las que yo tengo que ir colocando la respuesta correcta. ¿Sí? Pero va a depender, o sea, si usted quiere que sea con respuesta correcta o no. Es el tipo de pregunta que nosotros incorporamos. Ya. Por ejemplo, la de ranking, cuál va primero, cuál va después, ¿cierto? Aquí tendrían que ir ordenando. Este tipo de respuesta, aquí ya me pasé en las slides, entonces vamos a eliminar.
Permítanme. Aquí ya hay algunas compañeras que ya nos han compartido su Menti. Entonces yo voy a dejar de compartir y vamos a mirar lo que han hecho algunas compañeras. No sé si copiaron bien el enlace, pero me pide un código. Ingresé al Menti de Mariluz. Creo que hice algo mal porque no supe cómo no. Yo copié pero no sé si es que hay que habilitarle alguna opción o no Ok, sé si me puedes recordar. No se preocupe. Sí. Porque creo Mira, que hice algo mal. cuando nosotros compartimos, share, entonces tengo que fijarme que esté abierta, ¿cierto? La presentación. Yo simplemente copio aquí, no cambio ninguna alternativa. Pero si pidiera el código, porque a mí me pasó ayer, yo estaba utilizando y a algunos estudiantes les solicitaba el código, ese es el código. Entonces si le dicen, Miss, ¿cuál es el código para entrar al quiz? Ahí está el código. ¿Ya? Bueno, puedes copiar el link o puedes copiar también el código QR, que a los estudiantes les gusta bastante también esto del código QR y uno lo pone, ¿cierto? Incluso lo podría, yo coloco el código QR, ¿cierto? Lo puedo proyectar y entonces los estudiantes con su celular o lo pongo en la presentación, ¿cierto? Puedo generar el Mentiante y coloco en la presentación el código QR y eso a los estudiantes también les gusta bastante. ¿Ya? Entonces, si le sucede eso, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero voy a ver con el, ahora que aparece el Menti, me dice que el quiz no está abierto. Si quiere me comparte pantalla. Sí, señora, ya voy a compartir. Ahí. Ya. Sí. Ese es el link que copió, ¿cierto? Sí, señora. ¿Sí? Cópialo de nuevo, por favor. Lo copia y lo coloca en el chat. Ya. No, me dice que no está abierto. ¿Será que hice algo mal? Vayamos al quiz de nuevo. Cerremos ahí. Está salvado. ¿Quién conquistó América? Aquí ya está. ¿Tengo que hacerle algo más aquí? O sea, no. No. Y si vuelve ahí, coloquen My Presentation arriba, donde está en el lado izquierdo, más abajo, más abajo. ¿Acá? Un poquito más arriba. ¿Aquí? Arriba de donde acá. dice Add Slide. Acá. Ahí. Sí, en My Presentation. Y si copia el enlace desde ahí, en esos tres puntitos, ¿dónde están los tres puntitos? Dice My First Presentation. Y aquí. más, ¿sí? Claro. Espérate, es que me está ¿por acá? Un poquito más abajo. Aquí. Ahí. Acá. En esos tres puntitos. Sí. Ahí, Share Voting Link. Espérame, porque es que sale el icono es ese. Uno más abajo. ¿Este? Ay, perdón. No. Ya. Uno más abajo. Ese.
Como le puse Ajá. exportar resultados, le abre otra. Ya. No hay problema, no se preocupe. Este. Sí, Y copio este link. es exactamente el mismo. Sí, Lo voy a copiar. Voy a poner el chat. ¿Ya? ahí sí. Ah, o sea, me toca desde ese lado. Sí, No, ok. Muchas gracias. sí. Si no le funciona por ese lado, puede guardarlo, porque a veces puede ser que no se guarde correctamente. Entonces, cuando uno vuelve como a las presentaciones, ahí el sistema termina de procesar la encuesta. ¿Ya? No sé cómo, vi que varios otros profesores enviaron, voy a meterme al de María Belén, ¿quién descubrió América? ¿En qué año? Ah, ya, perfecto. Ahí, varios profesores ya han ido compartiendo sus presentaciones. Si ustedes se fijan, nos permite esto ir dinamizando, o sea, con que hagamos un Mentimeter al inicio o al final de la clase, con 2 o 3 preguntas, ya estamos dinamizando mucho más, las mismas preguntas que nosotros podríamos hacerle a los estudiantes, así como ya niños, a ver qué aprendimos hoy, ¿cierto? Las podemos hacer a través de esta herramienta y nos permite un poco gamificar ya este espacio, ¿sí? Y a nosotros también obtener una retroalimentación mucho más rica, porque sabemos cuáles son los conceptos que están bien afianzados o cuáles son los elementos que la próxima clase quizás tendría que volver a revisar. No sé si hay alguna otra duda, consulta. Yo me he metido aquí a varios que han compartido, me metí al de Carolina, Arce, hice clic también al de Mirta. La idea es que vayan probando. El tema de las nubes de palabras también es súper entretenido. Ya hay el nube de palabras que le digan a los estudiantes que en una palabra definan algo o con qué palabra asocian tal cosa. ¿Sí? Y ahí se va generando algo súper rico. ¿Ya? Bien, profesores, si no hay más dudas, consultas, dejo el paso para el siguiente relator que nos va a mostrar otras herramientas. Muchas gracias, Beatriz. Y ahora, estimados, les quiero presentar al profesor Miguel Ángel Briceño, quien nos va a mostrar otra alternativa para gamificar con tecnología. Le doy el pase al profesor. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Me presento, mi nombre es Miguel Briceño, como dijo Cristian. Soy magíster en currículum y evaluación, con una maestría en educación digital y con más de 10 años de experiencia en educación. Así que me sirve mucho lo que acaba de explicar Beatriz, porque quiero comenzar con usted, antes de enseñar esta herramienta, preguntar dos cosas. Lo primero es contextualizar. Cerca de 1.000 millones de escuelas han tenido que cerrar en este contexto de pandemia. Por lo menos, imaginen, 1.000 millones de escuelas han tenido que cerrar. Y entonces, evaluar de manera eficiente se vuelve complicado, complejo. Entonces, vamos a usar Mentimeter para hacer una pequeña encuesta. Primero, les voy a preguntar cómo podemos evaluar de manera efectiva o qué experiencia tienen ustedes para evaluar. Y después de esto, les voy a hacer también con Mentimeter una pequeña encuesta para elegir cuál de estas herramientas digitales ustedes quieren conocer. ¿Ya? Así que vamos a comenzar entonces con Mentimeter. Les voy a enviar el código al chat para comenzar con esta pequeña pregunta de introducción y de ahí nos vamos también con lo que corresponde a la, ¿cierto? A la aplicación o herramienta que ustedes quieren conocer. Para mí es súper importante esto porque nos va a entregar una orientación también de lo que nosotros queremos y ustedes también necesitan conocer. Hay muchas herramientas, entonces yo les voy a enviar ahora este código
para que ustedes puedan participar de esta pequeña introducción, ¿cierto?, de cómo podemos evaluar de manera efectiva en un contexto virtual. A partir de eso, nosotros vamos a ir, entonces, ahí está en el chat, pero se lo mandé a Cristian, a todos. ¿Cómo podemos evaluar de manera efectiva en un contexto virtual? Es un gran desafío. Entonces, ahí va en el chat, va nuestra interacción con Mentimeter. Vamos a ir para allá. Entonces, muy bien. La primera pregunta para introducir el tema es, ¿cómo podemos evaluar de manera efectiva en un contexto virtual? Acá vamos a poner en práctica, ¿cierto?, lo que nos dice Beatriz con respecto a la nube de palabras, donde ustedes pueden ir incorporando 3 conceptos de cómo podemos evaluar de manera efectiva en un contexto virtual, y se van a ir dando cuenta de que ya tenemos los participantes, a la vez que van sumando su respuesta, van a ir apareciendo en nuestra pantalla. Esto lo hace más dinámico, como conversaban con Beatriz en la sesión anterior. También te permite tener una referencia del curso, de las opiniones y de lo que ustedes consideran relevante. Si bien Mentimeter no es una herramienta para el individuo, individualizar la respuesta, porque al no ser una cuenta de pago, por ahí como preguntaban mucho, no puedes identificar al estudiante que escribe, pero sí te permite tener una noción con respecto a lo que el estudiante en su conjunto puede saber o predisponer. Yo la he usado en distintos momentos, al inicio, al desarrollo, al cierre de una clase. La he usado para preguntar simples cosas como, ¿cómo están los estudiantes? Entonces, va a depender de la creatividad de ustedes como docentes y también de qué en el fondo quieren obtener para obtener como información para el proceso evaluativo. Entonces, no sé si pueden conectarse con el link, han tenido problemas, cuéntenme si pudieron responder. ¿Todo bien? Ya. Voy a dar entonces refresh para que veamos cómo esto también va cambiando de manera dinámica, ¿cierto? Voy a ver. Si lo visualizan ustedes, voy a ver qué está. Dígame. Profesor, disculpe, ¿cómo lo hace para que para que salga solo el enlace y no tengan que ingresar código? Eso, por ejemplo, yo me voy a, como le explicaba muy bien Beatriz, voy a poner pausa. Nosotros al tener una cuenta, por ejemplo, de gratuita, free, no te permite crear más allá de 2 diapositivas. Entonces, por eso hay complicaciones. Si yo creo para preguntas, solo tengo 2. Para una presentación así como de PowerPoint, tengo 5 diapositivas. Y acá en la parte superior, ustedes pueden ver que dice compartir, que sale como un enlace, que sale como en esta sección. Ahí yo comparto directamente el link, lo copio y lo pego en el chat. Eso simplifica varias cosas, que por ejemplo que el estudiante no tenga acceso al link o que le cuesta ingresar el código. Entonces yo voy y en este caso como ustedes, al chat, lo copio y lo pego. Y automáticamente los estudiantes ingresan directo, ¿ya? Pero otra forma que es muy común que es presentar. Entonces yo presento y ahí les va a pedir a los alumnos un código. Y ese es el código que yo tengo que compartir en menti.com. Esas son 2 opciones. Para mí siempre es más fácil que lo hagan a través del link directo, porque lo redirecciona. A diferencia de esto que es con el menti.com, que puede generar, como ustedes pueden ver, que algún alumno se pierda,
Entonces esa es la diferencia. Entonces yo pongo menti.com y ahí me va a pedir el código. Entonces con ese código ustedes van a poder ingresar a la respuesta. Son las dos opciones que se tienen. Entonces yo siempre prefiero ahí con el Mentimeter generarlo directamente con el link. ¿Pudieron responder? No me figura la respuesta. Varios hemos respondido por lo que dice en el chat, pero no se ve. No se ve. Déjenme ver si puede ser el fondo. Voy a quitar, a ver. Qué raro. Vamos a remover. Ahí está. Que la imagen no permitía visualizar. Entonces, este es el mapa de calor o mapa de palabras donde ustedes pueden ver con formularios, presentaciones, ¿cierto? Ya tenemos, en este sentido, aparece. Entonces ahora yo quiero generar la siguiente pregunta. ¿Qué herramientas digitales para la evaluación conoces? Y la idea es que aprendamos la que menos conocen. Está Socrative, Kahoot, Quizzes, formulario de Google y Mentimeter. ¿Ya? Entonces, en función de ese desafío, yo los voy a llevar ahora a la siguiente actividad, que elijamos una de ellas. ¿Ya? ¿Cuál es la que menos conocen? Para tratar de, o que lleguemos a un acuerdo cuál es la más entretenida para poder generar una evaluación. ¿Ya? Me doy cuenta que hay muchos que conocen Quizzes, y esto al hacerlo dinámico, interactivo, te permite así como la magia de la televisión, como muy bien dice don Francisco. La magia de la televisión hace que los estudiantes participen y en esa participación también se motiven. Muy bien, veo que muchos han utilizado Quizzes, Google Formulario, Kahoot. No ubico Quizzes. ¿Ya? Bien. Miren, el objetivo de hoy día de mi presentación tiene que ver con enseñarle a ustedes o entregarle algunas alternativas y definamos alguna que pueda ser interactiva, que nos permita, ¿cierto? Que nos permita a nosotros evaluar en este contexto virtual y que sea eficiente. Eso es lo más complejo, ¿ya? Voy a presentar y les voy a mostrar rápidamente algunas opciones que tenemos desde la evaluación y de ahí nos vamos a ir a las herramientas interactivas que nosotros podemos manejar y yo les voy a presentar. ¿De acuerdo? ¿Les parece? Vamos al tiro. Para que veamos esta opción. Entonces yo les decía que existen cerca de 1.000 millones de estudiantes que están sin escuela. Ya vimos esta pregunta, ¿cómo evaluar? Ustedes hablaron de formularios, de un montón de estrategias que estamos utilizando ya los docentes en el aula. Por ejemplo, usamos unas que es Mentimeter. Ahora, vamos a ir directamente a evaluar. ¿Cómo evaluamos con herramientas digitales? Tenemos que gestionar, obviamente, estos instrumentos. Tenemos que usar las tecnologías para que sean efectivos y tener un método o estrategia. Yo les voy a presentar algunas que tienen que ver con, tenemos el caso de opciones múltiples, como los Google Formularios, notas, Jamboard, los blogs, los foros, Quizzes, que son como juegos online que estamos hablando hoy día de gamificación, Google Documentos o investigaciones. Entonces, acá vemos que de opción múltiple ya conocemos Google Formulario y tenemos Socrative. La pregunta es, ¿qué es Socrative? ¿Cierto? ¿Alguno de ustedes conoce a Socrative? ¿Ha trabajado con ella? Ayer estamos en una actividad en donde nos enseñaron. Ya. Genial. Tanto Google Formulario como Socrative son herramientas que nos permiten crear preguntas, ¿cierto? Cerradas o abiertas que te van a entregar información para el proceso evaluativo. ¿Ya? Pero también tenemos, como ustedes vieron, otras herramientas que son simples, que quiero mostrar una bien sencilla. ¿Ustedes conocen Jamboard o Padlet?
Por ejemplo, Jamboard y Padlet también nos permiten generar evaluaciones formativas de distintas maneras. Sí, Jamboard. Ya. ¿Para qué nos sirve un Jamboard? Porque no solo, ¿de qué manera podemos utilizar un Jamboard? Como un muro para que los niños vayan dando sus respuestas ahí mismo en la clase. Eso se me ocurre ahora. ¿Ya? ¿Qué más? Como pizarra. Como pizarra, ¿cierto? O ahí nosotros tenemos otra estrategia que son estos en evaluación, que se llama muro, ¿cierto? Los muros o que los alumnos participen. Vamos a hacer la experiencia de Jamboard bien cortito. Les mando un link para que puedan ingresar a Jamboard para tener esta experiencia de evaluación a distancia a través de un muro. También podemos ocupar Padlet. Padlet es otra herramienta que nos permite construir un muro, pero yo a los chicos también lo he utilizado como para que ellos elaboren trabajo. Entonces yo les doy una temática, por ejemplo, yo soy profesor de historia, la Constitución de 1833, y ellos van y construyen notas adhesivas de Jamboard. Vamos a mostrar el Jamboard que estamos trabajando. Vamos a ir ahí, y acá se abre. Y Jamboard es súper sencillo, tiene un menú donde viene el lápiz, ¿cierto? Bolígrafo, la goma, el puntero, las notas adhesivas, donde yo puedo agregar la información, vienen imágenes, círculo, o en este caso para incorporar figuras geométricas, texto y el puntero. Entonces viene una pregunta simple para ustedes. ¿Cuál es su mejor experiencia de evaluación? Y yo los voy a invitar a través de este link que les compartí, que sumen su mejor experiencia a través de una nota adhesiva. No está compartido el link. ¿No? No encuentro el link. Ahí va, espérenme, que se lo mandé a Cristian. Ahí va el link. Estas son experiencias de evaluación formativas que también nos van a invitar a nosotros a que los estudiantes puedan incorporar sus opiniones, así como lo hicieron con Mentimeter, pero esta vez a través de un muro, ¿ya? Las personas que ya se han conectado, y tenemos 7, 8, ¿cómo yo reduzco el anonimato de mis estudiantes? Lo reduzco de la siguiente manera. Es súper importante que yo identifique, por ejemplo, los correos de las personas o de los alumnos que yo voy a generar. Y importante también que yo les dé opción de lector o editor. Cuando yo tengo identificado a las personas en Jamboard, por ejemplo, me permite, ¿cierto? Me permite a mí, en este compartir, que cuando la persona se conecte con su correo institucional o con su correo, va a aparecer su letra y su número identificado, como identificador. Entonces, todos dicen, pueden sumar su respuesta. ¿Cuál es tu mejor experiencia de evaluación como docente? ¿Qué crees tú que es lo que más has podido utilizar y te ha entregado mejores resultados en este momento? Ya con distintos ejercicios en la pizarra, ahí infografías o canvas. Esto también son instrumentos que me permiten hacer las clases más interactivas y evaluar el proceso. ¿Quién lo borró? Yo no fui. Eso puede ocurrir, también los chicos de pronto mueven, claro, ahí ustedes, el desarrollo de habilidades, mapas conceptuales, formularios, dice dando diversas posibilidades para que respondan chat, voz y otros. El éxito de esto tiene que ver con, principalmente, con que las clases sean interactivas y los alumnos puedan ir de un espacio a otro sin la necesidad, ¿cierto?, de que nosotros podamos ser monótonos en nuestro desarrollo de actividades en la clase. Entonces, en este sentido, Jamboard y Padlet nos pueden entregar esto que se llama muro de palabras para la evaluación, que es lo que estaba tratando de comunicar. ¿Ya?
Entonces la pregunta acá, ¿cómo yo puedo usar Jamboard que no sea solo para poder anotar estas palabras? ¿Cómo yo puedo transformar a Jamboard en un instrumento de evaluación que me permita retomar o recabar información suficiente para poder trabajar con ello? ¿Cómo podemos evaluar a los estudiantes con un Jamboard? Yo creo que se podría, por ejemplo, en las mismas notas adhesivas, dejar una pregunta y como los estudiantes también pueden interactuar, ellos vayan respondiendo de acuerdo a sus Ya. conocimientos. Bien. ¿Qué otra manera podemos usar Jamboard para que sea evaluable y poder aplicarlo como un instrumento que permita recoger evidencia? Colocando algún cuestionario, insertándolo también, Ya. y ahí que los niños vayan eligiendo la pregunta, o sea, la respuesta. Marcela, Un hipervínculo, se me ocurre. gracias Carolina por tu aporte. Marcela, ¿quieres opinar, decir algo? Sí, yo quería decir que lo he usado en evaluación formativa, cuando hacemos cierres metacognitivos y tienen que, dejamos, por ejemplo, una pregunta para el cierre de clase, quedarnos con ideas esenciales de la clase, cómo se sintieron o formular preguntas que pueden ser respondidas a la clase siguiente también, y eso después se publica. ¿Podríamos aplicarlo como estrategia para crear mapas mentales o mapas conceptuales? ¿Podríamos? ¿Nos serviría Jamboard como una herramienta para eso? Sí. Yo hice ejercicios de matemáticas aplicando verdadero y falso y alternativas. Entonces ellos tenían que rayar con el puntero o con una línea fija la alternativa correcta. Muy bien. Yo desde mi experiencia también hice trabajos de investigación con los chiquillos, donde ellos tenían que sumar contenido, imágenes, información relevante sobre un contexto histórico, por ejemplo. Entonces, perfectamente, aquí voy con estas herramientas, que en esta herramienta yo podría, Jamboard, utilizar para construir diferentes opciones para poder recoger y retomar evidencia del proceso. Lo puedo usar, como decía muy bien la profesora, con preguntas metacognitivas, al inicio, al cierre de una clase, pero también puedo crear un producto con Jamboard. Como les comentaba, se puede crear un producto donde el alumno podría crear un mapa mental, un esquema, un trabajo de investigación y poder yo evaluar el proceso. Ahora, puedo incluso dividirlos por equipos con el Jamboard. Con el Jamboard yo puedo entregar asignación a ciertos grupos con el correo y hago que ellos puedan trabajar de manera individual en un tema, ¿ya? Entonces, esta es una herramienta bien potente también que nos sirve para generar presentaciones. Y me gustaría ver, antes de ir terminando, ustedes ya vieron varias opciones, ¿cierto? Vieron Mentimeter con la profesora, ayer estuvieron trabajando con Sócrates. Entonces, la pregunta es, ¿qué herramienta les gustaría explorar o conocer hoy día, aparte de Jamboard, para yo mostrárselas y orientar el proceso desde mi experiencia pedagógica con ustedes a trabajar? Yo les mostré en el inicio que varios de ustedes conocen Google Formulario, ya conocen de Mentimeter, conocen cierto Sócrates, Quizzes, y le di la opción de GESA. ¿Cuál le gustaría que nosotros viéramos para ir terminando y revisar? ¿Se acuerdan que yo le hice una pregunta inicial? En Mentimeter. Ya, Quizzes. Vamos entonces a ver Quizzes. Es una herramienta gamificada, una herramienta muy parecida a Kahoot. No sé si conocen Kahoot. Ambas herramientas nos permiten, y vamos a hablar ahora del juego y de la gamificación, ¿cierto? Nos permiten evaluar el proceso, pero de una manera distinta. Acá yo les voy a mostrar estas dos herramientas, que son súper interesantes, que tienen que ver con cómo motivamos al estudiante a participar y a evaluarse de manera diferente. Tenemos estas dos herramientas que son ejemplos de evaluación de juegos en línea. Uno se llama Quizzes y el otro se llama Kahoot. Para mí,
el más completo de los dos es Quizzes, te permite crear cierto cuestionario y poder participar de eso, ¿ya? Voy a ir al inicio. Vamos a ir al inicio. Yo tenía preparada una actividad que la vamos a hacer después de explicar cómo funciona. Te va a pedir, ¿cierto?, crear una cuenta. Voy a explicar desde el inicio. Quizzes.com. Voy a hacer la pregunta primero y de ahí voy a explicar cómo funciona. Esto es una herramienta que te permite crear preguntas interactivas donde los niños van a trabajar. Puedes crear cierto cuestionario o lección. La lección es para crear como PowerPoint y crear interactivos, y cuestionarios para crear preguntas. ¿Ya? Entonces acá te va a solicitar un nombre y una asignatura. Entonces voy a herramienta. Voy al siguiente y ahí te va a entregar más opciones que te van a permitir a ti crear instrumentos de evaluación. Tanto opciones múltiples, caja de preguntas, rellenar un espacio en blanco, encuesta, pregunta abierta o diapositiva. Entonces, si yo quiero crear preguntas, por ejemplo, cerradas, yo puedo ingresar la información y la opción es múltiple. ¿Ya? Por ejemplo, ahí preguntaron ¿quién descubrió América? Habían puesto ahí quién conquistó América. Perdón, quién conquistó Perú. Por ejemplo, podríamos, ¿quién descubrió América? Cristóbal Colón. Hernán Cortés. Nosotros podemos seleccionar también la pregunta correcta. Y vamos a bajar un poquito. Y acá es donde yo visualizo, ¿cierto?, las alternativas. Esto igual es bien, ahí yo puedo cambiar, por ejemplo, si quiero, si opción múltiple o otro de la alternativa, y mantengo. Puedo agregar imágenes, por ejemplo, si yo quisiera dar un contexto desde mi computador, o podría anexar. Entonces, ahí yo le doy un contexto también de una imagen a la pregunta, ¿quién descubrió América? Y esta yo voy a eliminar, y ahí yo ya puedo publicar. Voy a ir a guardarla, y acá es importante el tiempo. Yo generalmente le recomiendo dar más de 60 segundos, 2 minutos, 3 minutos, es algo importante. Entonces ahí yo puedo crear una pregunta, ¿cierto? Tan simple como esta. También yo podría preguntar o agregar, por ejemplo, una encuesta. ¿Ya? Te da múltiples opciones. ¿Cómo me siento? Por ejemplo, a mí me gusta preguntar mucho esto. Bien. Muy bien.
Puedo agregar también un video, si tuviera un contexto, una imagen, un audio. Y ahí es como se visualiza. Si tienen alguna pregunta hasta ahora, duda, consulta que tengan. Vamos a ir mostrando las opciones que tiene. Puede hacer un ejemplo de cajón, de ¿De cajón? preguntas. ¿Mm? Kahoot, sí, mira, vamos a mostrar, déjame terminar de ver cómo se ve esta visualización del, del, de, perdón, de esta herramienta, ¿ya? Y les voy a mostrar, por ejemplo, cómo lo ven ustedes y cómo lo ve el participante o el niño. Kahoot y Quizzes tienen la misma dinámica que tiene que ver con, te redirecciona con un código. Y ese código los alumnos tienen que participar e incorporar. ¿Ya? Espérenme. Muy bien. Ya, enseguida. Entonces, esta es una herramienta potente que te permite crear presentaciones y te permite crear presentaciones y tomar evidencias del aprendizaje de los estudiantes. ¿Ya? Entonces, bajo esa lógica, Quizzes nos permite hacer esto más dinámico, interactivo y nos permite también evaluar. Vamos a presentar ahora. Te permite, por ejemplo, hacerlo en equipo, en modo clásico, examen. Entonces tú le pones modo clásico, continuar, te va a activar, al igual que acá, para iniciar una sesión. Entonces yo copio el enlace y te va a permitir poder ingresar la respuesta en este quiz. Lo puedo compartir con otras, por ejemplo, aplicaciones. Eso es súper importante. Mira, se puede conectar con Classroom, con Teams y con otras. Entonces, los alumnos tienen que ingresar también en este sentido a joinmyquiz.com y una vez compartido el código, la persona tiene que activar, le pone iniciar y ahí ustedes van a poder ingresar. Y esta es la parte que yo quiero ver, que va a aparecer, ¿cierto? Las personas como participantes de este cuestionario. Acá se identifica, ¿ya? Y va entregando también un reporte. Esto, a diferencia de Mentimeter, que no teníamos cómo identificar al participante, en este caso sí tenemos, ¿ya? Ahí se van sumando Mari, Marcela, Gema, y va generando una escala también de calificación o de puntuación en torno a la respuesta más rápida, a la persona que se muera mucho menos, ¿ya?
Muy bien. Voy a poner, se pone fin, ¿cierto?, a la actividad y automáticamente arroja, aquí a mí esta parte no me gusta tanto, pero arroja una puntuación, ¿cierto? Y obviamente te permite a ti considerar quién fue la respuesta más rápida, quién aceptó a las preguntas de manera adecuada, te entrega la retroalimentación con respecto al estudiante, y acá viene lo más interesante también. Yo puedo generar un resumen, y acá viene el resumen, ¿cierto?, de los aciertos y de cómo el estudiante participó. Y acá también te entrega el resumen de preguntas, o por pregunta, dice de 9 participantes, 9 correctos y 1 no. ¿Ya? Esta información es relevante también para identificar al estudiante con respecto a quién está fallando, o quién no entendió el concepto de la clase o la pregunta, o también te va a permitir a ti generar, ¿cierto?, una retroalimentación para aquellos alumnos que tengan una dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, Quizzes es una herramienta potente donde te va a permitir crear diversas experiencias de aprendizaje para evaluar. Vimos una que la selección múltiple, preguntas para completar, yo puedo usarlo al cierre de una clase, también como un instrumento de evaluación, y lo más interesante de todo esto que es motivar al estudiante a que participe de un juego, ¿ya? La evaluación vista como jugar, como un juego, y eso me va a entregar un reporte bien interesante de la información. No sé si tienen dudas, consultas con respecto a esta herramienta, qué les gustaría ver para ir cerrando. ¿Qué les pareció la experiencia de Quizzes? Miguel Ángel, yo tengo una pregunta. Yeah. Es que yo hice un ejercicio con mis estudiantes, pero 3 de los estudiantes no pudieron acceder porque decían que no tenían el permiso y no pude descifrar, o sea, no pude colaborarles. No sé si es que ellos tienen que activar algo especial en su computador, o no sé si me podrías hacer el favor de orientarme. Es que tendría que, en el fondo, ver, estos links son abiertos, entonces no debería haber un tema con respecto a esto. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos más fáciles para reducir esto? Es que tú lo vincules con otras aplicaciones, como por ejemplo Google Classroom. Tú, al generar la vinculación de este link o de este quiz en Google Classroom, con tu estudiante ya con un correo delimitado y definido, donde todos pueden acceder, te va a permitir a ti reducir esos márgenes de error. Ah, ok, muchísimas gracias. No sé si ustedes utilizan Google Classroom en su colegio. Sí, señor, sí. Entonces, cuando yo puedo asignar, por ejemplo, asignar tareas, también yo puedo asignar la fecha, un límite, y eso también te va a permitir generar un vínculo, y aquí yo puedo compartir. Por ejemplo, yo puedo agregar directamente a Google Classroom con mi estudiante y me va a seleccionar el curso. Por ejemplo, yo tengo acá 2 cursos de herramientas digitales para UDEM. Yo, al presionar título de la tarea, me lo pide mi clase 3.0 y doy siguiente, y automáticamente le asigno este quiz, este cuestionario, a todos los estudiantes que están asociados a mi cuenta. ¿Ya? Entonces, esa es una ventaja de poder usarlo de esa manera. No sé si tienen alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí, Marcelo. Lo que pasa es que yo estoy en contra de la educación que hace que compitan los Compitan, estudiantes en sí, cualquier nivel exacto. educativo. No me parece inclusivo, no todos están en las mismas condiciones, ni de conectividad, ni por sus propias capacidades. Entonces, ¿existe alguna aplicación de gamificación que pueda tratarse de juegos colaborativos en los que mientras más cooperas, más avanzas? Mira, lo que yo sí te puedo decir es que tanto en Sócrates o en Kahoot o en Quizzes hay una opción de trabajo en grupo. Es decir, que la evaluación no es individual, sino se trabaja de manera conjunta, por equipos. Y eso ahí puede potenciar, en vez del trabajo individual, yo hacer los cuestionarios en equipos. Entonces ahí los muchachos se van sumando y van trabajando y apoyándose en función de eso, que es una herramienta y una opción que podríamos utilizar. ¿Ya? Entonces, si tú me dices,
por ejemplo, Google Formulario se llama en Socrative se llama carrera espacial. Entonces yo con la carrera espacial se arman los equipos de trabajo y los grupos, y ellos van colaborando y pueden ir respondiendo. Ahora, yo entiendo que la lógica de competencia no es saludable o no es buena siempre en estos escenarios, porque obviamente hay contextos distintos, pero al trabajar yo principalmente estas herramientas desde la colaboración, le doy otro sentido y yo los llamo a ellos a trabajar en equipo. Es también como yo planifico mi clase y mi evaluación. Gracias. Muy bien, de mi parte yo dejo las últimas preguntas, si alguien tiene dudas, consultas con respecto a este proceso de Quisis, y también la idea era reflexionar en torno a cómo podemos evaluar de manera efectiva, entendiendo que la evaluación no solo es un instrumento utilizado por las tecnologías, ya yo también puedo darle otro sentido, que las tecnologías no es el único medio para evaluar, pero sí son una herramienta importante a considerar en este contexto. Lo importante es que nosotros tengamos claro que la evaluación no es para la calificación, sino es para recoger evidencia del proceso de enseñanza-aprendizaje y cuánto han aprendido nuestros estudiantes. Y en ese contexto, si bien es muy favorable la tecnología, pero no debemos perder el norte, es decir, lo importante del proceso evaluativo tiene que ser cuánto han aprendido nuestros estudiantes. Y hay que buscar las mayores estrategias diversas, como yo les presentaba, están los Google Formularios, que te permiten crear preguntas o cuestionarios. Están las notas, o que el alumno pueda construir notas de las clases, como Mentimeter, tú le preguntas sobre una temática y él te responde, por ejemplo, Jamboard, Padlet. Están estas herramientas que son de juego, como Kahoot, Socrative o Quisis, pero en el fondo, todas estas tienen que entregar evidencia de que el alumno ha aprendido, y en el fondo nosotros poder monitorear y guiar el proceso evaluativo para poder retroalimentar y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, traté de mostrar algunas de las herramientas que les va a permitir generar esta mirada distinta también de la evaluación, no solo para la calificación, sino la evaluación entendida para el aprendizaje, y que los chicos puedan mostrar y evidenciar también lo que ellos realmente han ido aprendiendo, que es difícil en este contexto de pandemia, porque no tenemos la certeza si efectivamente cuando responden el Google Formulario lo hacen efectivamente con la honestidad, si no lo apoyan los papás o si investigan, pero por eso es importante diversificar y entender que las herramientas no son la única opción para evaluar. También están los portafolios, están los foros, están por ejemplo los blogs, que son también instrumentos de evaluación que nos van a permitir generar un cambio en el sistema educativo. Así que de mi parte, muchas gracias por la atención y por su participación. Cristian. Gracias. Le damos las gracias a Miguel, la exposición que hizo, ¿verdad?, un paneo de herramientas y posibilidades. Obviamente también reiteramos el agradecimiento a la profesora Beatriz. Y de nuestra parte, agradecemos su asistencia, su participación. Yo les quiero compartir a través del chat el link de un sitio de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas, que tiene ya muchos webinars alojadas, grabadas, y prontamente vamos a ir subiendo, ¿cierto?, lo que son las webinars que se han realizado en el mes de marzo, en el mes de abril, cosa que ustedes las tengan también disponibles y las puedan revisar. Son webinars que ya están listas, por lo tanto, no es necesario acceso, inscripción, es el video de la sesión. Lo dejamos también cordialmente invitados a nuestro próximo ciclo para el mes de mayo, nuevamente con interesante webinar, interesante invitado, ¿verdad? Y tratando de recorrer toda la gama que implica el desafío de virtualizar la docencia, pero también temas asociados al aprendizaje y a cómo potenciarlo. Desde la Facultad de Educación, entonces, agradecemos su participación, agradecemos también a la profesora Beatriz y al profesor Miguel, y sin duda lo esperamos para ya un par de semanas el próximo proceso. Muchas gracias. Gracias, felicitaciones a la universidad. De verdad se agradece esta instancia. Yo que soy de la Universidad de Playa Ancha, créanme que estuve en una estatal, pero en la Playa Ancha no hacen estas cosas. Y esa es la crítica que yo le hago a mi universidad. Y es felicitar a la UDLA.
Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Muchas Nos gracias, alegramos que profesora. estos talleres puedan serles de utilidad y les puedan ayudar en su práctica docente, facilitarles un poco el trabajo, hacerlo un poco más grato. Y bueno, reiteramos entonces la invitación y también les reitero, los dejo invitados desde ya a nuestra escuela de invierno que vamos a realizar en julio. Y ahí sí que se nos vienen muchos más talleres. Nuestra escuela de invierno son totalmente gratuitas, así que les va a estar llegando la invitación prontamente.